Ni más, le, le damos la bienvenida a nuestro ponente de la noche, al doctor oncólogo Asdrúbal García Mendoza. Adelante, doctor, bienvenido. Por favor, corazoncito, saludos, fueguito. Por favor, esa bienvenida al doctor, por favor, por favor. Listo, listo, Muchas doctor, adelante. gracias, Jaime. Buenas noches a todos desde México hasta Perú. Aquí estamos, listos para esta charla, este webinar. Y bueno, a mí me gusta que, pues, todos estos webinars que hagamos, que sean algo sencillo, algo entendible y obviamente que también la gente, pues, participe, que la gente esté al pendiente, que la gente pregunte, porque al final de cuentas, una pregunta, no hay mala pregunta mala, simplemente si una pregunta que se responde o una pregunta que se haga, pues le puede servir a todo mundo, ¿no? A todo mundo, entonces pregunten con toda confianza y vamos a hablar de algo que es muy frecuente que la gente padezca, que la gente tenga, aunque muchas de las veces no sabe por qué. Hay gente que de repente se siente cansado, hay gente que de repente se siente muy fatigado, hay gente que no duerme, hay gente que le duele varias cosas, hay gente que siempre está con una situación de algún síntoma y no sabe por qué. Y a veces la gente dice, bueno, ¿qué me está pasando? ¿O por qué me siento así? ¿O cuál es el problema que llego a tener para poder yo sentir esta inflamación, este dolor, esta molestia? Esta angustia, esta irritación, esta tristeza, se puede manifestar de muchas maneras. Y bueno, para eso me voy a permitir compartir pantalla con ustedes para compartir unas diapositivas aquí o Firminas, no sé si se vea bien ahí la pantalla. Y bueno, le pusimos este tema de inflamación oculta. ¿Por qué? Pues porque muchas veces la inflamación muchas de las veces solamente lo que vemos nosotros es el síntoma. Vemos el dolor, vemos la fatiga, vemos el cansancio, pero no vemos detrás de todo esto qué es lo que hay detrás de todo esto. A veces decimos, pues sí, seguramente pues estás cansado porque pues no estás comiendo bien, estás estresado, tienes alguna situación en particular, pero hay que entender que la inflamación desde el punto de vista médico es una respuesta del sistema inmunológico, del sistema inmune, que es nuestro ejército, que es lo que nos defiende contra las infecciones, contra todos los traumas que podemos presentar en la vida, y que esta reacción es el ataque o es la defensa del sistema inmune contra generalmente una infección, que son bacterias, virus, parásitos, hongos y infecciones, alguna lesión traumática o el inicio de un probable tumor también puede ser que cuando se desarrolle un tumor, pues todo el sistema inmune acude a poder luchar contra el tumor, las células natural killer. Y esta, digamos, controversia, el defender al cuerpo con el atacar por parte de las bacterias, de los virus, de los parásitos, de los hongos, de las lesiones, infecciones o tumores, se crea una reacción porque hay una lucha entre nuestro sistema inmune y pues todas estas condiciones que les comento, ¿no? Y eso pues obviamente causa una reacción como una batalla, como una guerra, y que esto causa la inflamación. Y la inflamación, dependiendo de dónde se vaya a dar esta situación en particular, pues va a ser el síntoma. Por ejemplo, si se va a dar en rodilla, pues va a haber un síntoma de dolor a nivel de qué, pues de la rodilla, puede haber también inflamación, si se da a nivel de, vamos a decir, muscular, con los músculos de la espalda, pues puede haber una molestia a nivel de la espalda, un dolor, un cansancio. Entonces vean cómo toda esta reacción inmunológica va a despertar una serie de síntomas en el cuerpo dependiendo de dónde se va a presentar. Pero esta es una defensa que tenemos nosotros los humanos de nuestro sistema inmune para una situación en particular, una infección, un virus, un parásito, un hongo o una lesión, una infección o un tumor. Obviamente, por supuesto que si nosotros tenemos un sistema inmune fortalecido, un sistema inmune
de alguna otra manera que funcione de manera adecuada, pues se va a contrarrestar precisamente esta infección y muchas de las veces, pues se va a resolver, por supuesto, favorablemente. Algunas otras veces no, y el sistema inmune no puede controlar esta condición y a diferencia de cuando se resuelve, pues esto puede aumentar. Esto generalmente hay que entender que todo el sistema inmune y las células del sistema inmune, como ven aquí en esta laminilla, son células como los neutrófilos, como por ejemplo los macrófagos, los basófilos, los monocitos, las células NK. Cuando hay una lesión, como ven aquí en la lámina, ven que es esta parte rojita, esos puntitos negros que se ven arriba son los vellos, son los pelos, y vean cómo ahí pasa una lesión, vamos a decir una cortada, una situación en particular, e inmediatamente entran como estas burbujitas azules que se ven ahí, que dice patógeno, obviamente que puede ser un bicho, que puede ser una bacteria, que puede ser un parásito, que puede ser un hongo, que puede ser un virus, y esto pues puede causar una infección. Inmediatamente el sistema inmunológico es informado de esta situación y obviamente todo el sistema inmunológico llega por sangre y inmediatamente sale de los vasos sanguíneos, como estamos viendo aquí, como el neutrófilo, el monocito, y van a contrarrestar precisamente a estos bichos. Y ahí se genera pues una fricción entre quién, pues entre los bichos y entre el sistema inmunológico, que todas estas células que están aquí nombradas, que ven aquí, pues son parte del sistema inmunológico. Y estas células, en particular las células dendríticas, que es una célula verde con unas patitas, liberan unas sustancias que ya se llaman citoquinas. Y esas citoquinas van a causar precisamente o tienen la función de contrarrestar esa infección de este agente externo que entró al cuerpo y esto va a causar pues una inflamación. ¿De qué? Pues una inflamación donde se lleva la batalla entre las citoquinas y los agentes externos que invadieron el cuerpo y por supuesto que esto causa la inflamación. Y vean aquí también cómo tenemos en el extremo inferior del lado izquierdo, arriba del neutrófilo, vemos una célula natural killer o células CNK que también sirven para qué? Para controlar a todas las células que en su división o en su mitosis dan células precancerosas o cancerosas para eliminarlas. Entonces vean cómo el sistema inmune tiene un efecto muy importante en la cuestión de la inflamación. Hay ocasiones que hay, digamos, agentes patógenos externos que a veces ni siquiera nos damos cuenta y que el sistema inmune hace su función y a veces ni siquiera manifestamos un síntoma o no manifestamos una condición propia como por ejemplo, vamos a decir, una infección respiratoria, una herida, una lesión, un tumor, pero que al final de cuentas se da esa invasión del patógeno y el sistema inmune actúa y entonces la persona tiene cansancio, tiene inflamación, tiene dolor, tiene molestia. ¿Por qué? Porque se está llevando una batalla entre estos patógenos y todas las células de nuestro sistema inmunológico. Obviamente, como venga aquí en esta firmina, pues las causas son infecciosas, bacterianas, virales, fúngicas, quiere decir por hongos, parásitos, pueden ser lesiones, como por ejemplo un esguince, una torcedura, una fractura, un desgarro muscular, un traumatismo. Todo ese mecanismo que explicamos en la gráfica anterior se da por todas estas condiciones. Obviamente, por ejemplo, exposición a irritantes, calor, sustancias químicas, la misma radiación, que inclusive puede ser radiación por un proceso oncológico, lo que llamamos radioterapia, nosotros los oncólogos, o también radiación solar, por ejemplo, cuando no se tienen las medidas adecuadas y se toma el sol. Entonces también pueden ser enfermedades autoinmunes donde prácticamente el sistema inmunológico se confunde
y ataca las mismas células del cuerpo, como es el lupus o como es la artritis reumatoide. Entonces vean ustedes que siempre que hay una inflamación, repito, un cansancio, una fatiga, un dolor muscular, una situación en particular, siempre nosotros como médicos tenemos que buscar alguna causa, alguna enfermedad. Esa es nuestra obligación y es lo que siempre tenemos que estar al pendiente, ¿de acuerdo? Porque detrás de toda inflamación, pues hay una situación que lo está causando, como es todas estas condiciones que les estoy comentando. Y aquí son los datos de la inflamación. Esto es lo que clínicamente nosotros vemos cuando revisamos al paciente. Hay enrojecimiento, como vemos ahí en el ejemplo de la foto de la mano, donde aumenta el flujo sanguíneo a la zona afectada. ¿Qué quiere decir esto? Aumenta el flujo sanguíneo porque se requiere que llegue todas las células del sistema inmune a esa área afectada, pues para que combatan precisamente a estos bichos. Y en esa reacción o en ese combate, pues prácticamente eso lleva también por esa misma condición a un aumento de la circulación. Hinchazón, ese es otra de los factores también frecuentes de la inflamación, aumenta el tamaño. ¿Por qué? Porque hay una acumulación de líquidos en los tejidos consecuente de todas estas reacciones que se dan entre el agente patógeno y las células del sistema inmune. Por eso también hay hinchazón. Entonces hay ocasiones en que tenemos algún dolor muscular y vemos que tenemos hinchado, pues esa es parte de una inflamación, ¿de acuerdo? El calor también aumenta la temperatura, por supuesto, precisamente por lo mismo, exactamente porque hay un área de combate, un área de guerra entre los bichos y entre el sistema inmunológico. Obviamente se estimulan las terminaciones nerviosas, por eso hay también sensibilidad al tacto y al malestar en dicha región, en la región afectada. Aquí estoy poniendo el ejemplo de la mano, pero no quiere decir que solamente sea en la mano. Esto puede ser a nivel del hígado, esto puede ser a nivel generalizado. Cuando es a nivel generalizado en el cuerpo, pues el paciente manifiesta una fatiga importante, un cansancio importante, pero puede ser también, digamos, en la rodilla, como les decía, puede ser también en el pulmón, puede ser en el cerebro, puede ser en cualquier área del cuerpo o, como les digo, en general. Y entonces, obviamente, todos estos síntomas pues van a estar relacionados precisamente con el órgano que está afectado. Entonces, y eso va a también determinar la sintomatología. Por ejemplo, una inflamación del cerebro, que es una encefalitis, pues va a dar síntomas neurológicos, como que, pues puede haber dolor de cabeza, puede haber fiebre, puede haber síntomas específicos del cerebro, inclusive dificultad para mover las extremidades, ¿no? Entonces, por eso es importante que tengamos en cuenta que los síntomas van a estar en relación a el área en que esté afectada del cuerpo. Y obviamente, pues la pérdida de la función. Si tenemos nuestra rodilla inflamada, pues no la podemos mover, así de fácil. No podemos volver porque está hinchada, porque nos duele y porque pues está inflamada. Entonces, vean cómo estas 5 síntomas son característicos en general de toda la inflamación que puede suceder, repito, en cualquier parte del cuerpo, de nuestro cuerpo. Entonces, también se le llama a la inflamación oculta, pues inflamación silenciosa, oculta o de bajo grado. Y repito, esto está relacionado con el aumento de unas sustancias que se llaman citoquinas, que aquí vemos en esta, son los puntitos rojos que esta célula dendrítica está excretando, y estas citoquinas, en particular la interleucina 6, factor de necrosis tumoral, y proteína C reactiva, que por ejemplo en el caso de la proteína C reactiva, nosotros lo podemos ver en un estudio de laboratorio. Igual la interleuquina y también el factor de necrosis tumoral. Entonces vean cómo laboratorialmente también nosotros nos podemos dar cuenta de que hay una inflamación. ¿Por qué silenciosa? ¿Por qué oculta? ¿Por qué de bajo grado? Bueno, porque no produce unos síntomas muy llamativos, salvo que un poco de cansancio, fatiga, lo que ya más o menos dijimos, ¿no? Y esto está causado precisamente por estas sustancias llamadas citoquinas, que son liberadas
cuando hay precisamente un proceso inflamatorio importante, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí también vemos cómo las citoquinas son liberadas por todas estas células del sistema inmunológico y que van de alguna otra manera directamente a influir precisamente en tratar de controlar esta infección como repito, puede ser un virus, un hongo, una bacteria, y esto, pues, ¿qué nos va a traducir clínicamente o qué va a sentir el paciente o qué nos va a decir que siente? Pues cansancio crónico, va a ser pacientes que muchas veces no pueden dormir, están dando vueltas y vueltas y vueltas en la cama. Obviamente puede alterar los estados del no ser, o sea, quiere decir, puede ser una persona que siempre generalmente esté enojada, que siempre tenga angustia, que esté triste, que tenga depresión, que tenga fatiga, que tenga dolor muscular, que se sienta, como digo, cansado, que tenga situaciones donde no está bien el paciente, no se siente grave, pero tampoco se siente bien. Siempre hay algo que está ahí pendiente y que no lo deja prácticamente tener una vida normal o como quisiera tenerla, ¿de acuerdo? Y esto es bien importante y que quede bien claro para todos ustedes, es que cuando esto sucede, cuando están estos síntomas de esta inflamación oculta o de bajo grado, siempre se presentan, ojo, previo a qué, a una enfermedad con todos sus síntomas se manifieste. Previo a esto está esto, el cansancio, el insomnio, el mal carácter, los estados del no ser que le llamamos, antes de que la enfermedad se manifieste como tal, el paciente presenta estos síntomas. Les pongo un ejemplo. Paciente que desarrolla un cáncer, vamos a decir, de repente el paciente, antes de presentar un síntoma específico del área donde se desarrolla un cáncer, pues puede ser que el paciente esté cansado, que el paciente siempre se sienta cansado, se sienta fatigado, que no tenga ganas de hacer nada. Y no necesariamente quiere decir, ojo, aclaro, que el hecho de tener cansancio, sentirse fatigado, quiere decir que va a tener cáncer. No, simplemente que muchas enfermedades como el cáncer, que puede ser diabetes, hipertensión, artritis o muchas enfermedades, previo a tener los síntomas característicos de la enfermedad, pueden presentar síntomas como los que ya dijimos. ¿Por qué? Pues porque precisamente el sistema inmunológico está tratando de contener la enfermedad. Hay ocasiones que falla el sistema inmune y entonces, ¿qué sucede? Que la enfermedad se desarrolla. Llámese un cáncer, llámese una diabetes, llámese una hipertensión, llámese un infarto, llámese cualquier enfermedad que ustedes se puedan siquiera imaginar. ¿De acuerdo? Entonces, esto es bien importante que lo tengamos en cuenta porque a veces pensamos que no es nada. A veces pensamos y es, pues no, es nada más cansancio crónico, etcétera, etcétera. No, pero hay que tomar en cuenta que muchas de las veces el problema es que es la manifestación previa de una enfermedad. ¿De acuerdo? Pero también tenemos el aspecto emocional que ahorita vamos a tocar. ¿De acuerdo? Entonces, esto es bien interesante. El 85%, según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades son de origen crónico degenerativo. ¿Qué quiere decir eso de crónico degenerativo? Ah, bueno, que están directamente relacionadas ¿con qué? Pues con las cuestiones emocionales. Hay gente que, por ejemplo, siempre dice, es que siempre me siento mal, es que siempre estoy enfermo, es que siempre estoy cansado, estoy fatigado, siempre me siento deprimido, me siento triste, etcétera, etcétera. Entonces, vean cómo esa emoción, aunque pareciera que solamente es un comentario, es una emoción, es algo que no va a influir en la cuestión, ojo con esto, del funcionamiento del sistema inmune, al final de cuentas es una emoción generada en un pensamiento, pero generada en un pensamiento desafortunadamente negativo, que al final de cuentas, siendo el pensamiento energía, eso es lo que vamos a mandar al campo cuántico y nos va a regresar una enfermedad. Entonces, doctor, quiere decir que entonces, si emocionalmente estoy mal, ¿me puedo enfermar?
Por supuesto. Claro que sí. No solamente la cuestión de las enfermedades infecciosas, donde el 15% del restante del 100, de acuerdo a la OMS, no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, son bichos que enferman, que son virus, bacterias, hongos, parásitos, ¿me explico? Entonces, vean ustedes, este es importantísimo entenderlo. Si el 85% estamos hablando de que las enfermedades son crónico-degenerativas, o sea, que nosotros con nuestros pensamientos, que generamos un sentimiento y una emoción, las provocamos, entonces la pregunta es, ¿y entonces las podemos quitar, así como las podemos producir? Por supuesto que sí. Ok. Entonces, vean ustedes aquí, y aquí para eso precisamente está esta firmina, esta gráfica, donde decimos el 99%, y repito, tampoco no lo digo yo, somos energía. Y esa energía está directamente relacionada con qué? Bueno, nosotros tenemos un cuerpo físico que solamente es el 1%, que es lo que vemos de la persona, pero el 99% somos energía. Y la gente siempre me dice, doctor, pero ¿por qué eso no lo vemos? Pues por supuesto que no se ve, porque es energía, pero se siente o se vibra. Y aquí les pongo un ejemplo. Llegan ustedes a una reunión, llegan ustedes a algún lugar y entonces de repente dicen, pues yo no sé qué me pasa, pero no me siento contento, no me siento a gusto, me siento muy mal. ¿Por qué? Porque su cuerpo y su campo áurico están captando una energía negativa que hace que se sientan mal, pero no lo ven y dicen, ¿sabes qué? No sé por qué, pero no me siento bien aquí y me quiero ir. Y así sucede. Y eso es la energía. Y ese es el 99% de lo que somos. Obviamente, eso no lo vemos porque está constituido no por nuestro cuerpo físico, sino por los 7 cuerpos que tenemos, que ya ese es tema de otra plática. Aquí lo que les quiero comentar es la relación de lo que es nuestra energía en base a nuestras emociones y pensamientos para desarrollar una enfermedad o una vida de salud. Esto es muy importante que le tengamos en cuenta para poder entender lo que viene. ¿Y esto qué tiene que ver con que me sienta cansado, agotado, fastidiado, harto, que le llamamos los estados del no ser? Y los estados del no ser son los estados que se derivan de qué? Del miedo. Todos los estados que se derivan del miedo, como es la angustia, la tristeza, la desesperación, el cansancio, el fastidio, el agotamiento, los pensamientos negativos, pues todos esos son los estados del no ser y la pregunta que seguramente se están haciendo, ¿qué tiene que ver eso con que me sienta cansado, agotado, fastidiado? Bueno, que mientras no haya, ojo, un equilibrio energético en tu vida, 99% de nuestro ser, puedes enfermar, te puedes inflamar y puedes sentirte con todas estas sensaciones de las que ya dijimos. Y la pregunta que seguramente ustedes ahorita más están haciendo, pues es, ¿y cómo carajos le hago para yo tener un equilibrio energético en mi vida para que yo pueda sentirme contento, feliz, próspero? Y aquí hay muchas cosas que pueden hacer, pero hay una principal, y la principal aquí la tenemos. El problema en la mayoría de la vida de todas las personas que habitamos este planeta es que no hacemos o no amamos lo que hacemos y hacemos lo que no amamos. Y aquí quiero ponerles un ejemplo. Estás en un trabajo de 40 años que odias en tu vida. Sin embargo, sigues ahí. ¿Por qué? Pues porque necesitas comer, necesitas generar un ingreso, necesitas trabajar, y si no tienes dinero, pues no puedes vivir. Entonces vean aquí, pero sin embargo, es un trabajo que tú odias, es algo que no te gusta. Sin embargo, estás ahí. ¿De acuerdo? Y así muchísimas situaciones en las relaciones de pareja, en situaciones de pareja donde estás en una relación que no quieres, pero ahí sigues. ¿Por qué? Porque en la familia te dijeron que en esta casa nadie se divorcia y sin embargo tú no estás contento, ¿no? Entonces vean ustedes cómo todo esto, al final de cuentas, lleva prácticamente a lo mismo. Si tú no haces en tu vida lo que amas,
entonces, o lo que haces no lo amas, entonces te vas a enfermar. Así de fácil. Y obviamente te vas a inflamar y obviamente te va a causar una situación de salud. Por eso es bien importante entender esto. Pero la gente dice, doctor, pero es que ¿en qué trabajo? Bueno, eso ya no lo sé. Eso es una cuestión ya muy personal. Pero la gente que no ama lo que hace y que hace lo que no ama, por supuesto que se inflama y se enferma. Así de fácil y así de sencillo. Y entonces dicen, pero es que, ¿cómo pudiéramos de alguna otra manera elevar nuestra vibración energética para entrar en un estado del ser? ¿Qué son los estados del ser? Pues es el amor, es la compasión, el agradecimiento, la tolerancia, eh, el respeto, el entendimiento. Esos son los estados del ser. ¿Y qué hay? Aquí tenemos unas recomendaciones que podemos hacer en nuestra vida, pues para poder elevar esos estados o esa vibración energética. ¿Para qué? Primero, para que seamos unas gentes contentas, felices con la vida. Y esto repercute en pensamientos negativos, digo, pensamientos positivos, perdón, emociones positivas. ¿Para qué? Para que nosotros generemos una energía positiva para poder tener un control total del funcionamiento de nuestro sistema inmune para que pueda contrarrestar todo lo que pueda pasar si hay una infección, si hay una herida, si hay una lesión, para que podamos controlar ¿qué? La inflamación y la enfermedad. Número uno, hay que hacer lo que amas en la vida. ¿Qué? No lo sé. Solamente tú lo sabes y eso tienes que descubrirlo tú. Y dejar de hacer, ¿qué? Pues lo que no amas, lo que estás fastidiado, lo que no te gusta, lo que no quieres y que muchas de las veces lo tenemos que hacer por algunos otros motivos o razones en nuestra vida. Un punto muy importante y algo que eleva tu vibración energética de una manera importantísima es siempre agradecer por todo. Empezando por qué? Porque estás vivo, porque estás aquí, porque estás vivo y porque estás teniendo una experiencia de vida. Y eso, cuando tú lo agradeces todos los días, desde el punto o la creencia religiosa que tú tengas, eleva tu vibración. Ese es el punto número dos. Punto número tres, por supuesto, cuida tu alimentación. Yo les recomiendo, no que se hagan vegetarianos, pero traten de comer alimentos vivos y no alimentos muertos. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los alimentos vivos? Pues ya lo habíamos comentado en la charla previa. Pues son las verduras, son las plantas, eso es muy importante, de acuerdo a comer alimentos muertos, ¿no? Qué bueno. Obviamente, hacer ejercicio, hacer una actividad, es importantísimo siempre hacer una actividad. No estamos diciendo de que te metas 4 o 5 horas al gimnasio, ni que corras 40 kilómetros. Claro, si lo puedes hacer, pues bendecido y hazlo si puedes. No, simplemente caminar 20, 30, 40, 50 minutos, una hora, lo que puedas diario. Y si lo puedes hacer en la naturaleza, mucho mejor. Número 5, solo haz cosas que nutran tu alma, tu espíritu y tu cuerpo. No vean películas de agresión, no se enfoquen en cuestiones de matanzas, de guerras, porque eso es lo que el sistema quiere. ¿Para qué? Pues para inflamarte, para enfermarte, para que te dé cáncer, para que te dé diabetes, para que te dé hipertensión, para que tengas una vibración baja. Veo gente o he escuchado gente que se duerme en la noche viendo una película de guerra. Ese es un gravísimo error, porque le estás metiendo a tu subconsciente, que es el que va a trabajar o que trabaja 24 horas al día en la noche, pura vibración energética de qué? De baja vibración, de guerra, de violencia, de cosas que no te van a ayudar. Hay que nutrir el cuerpo, hay que nutrir el alma, hay que nutrir el espíritu. ¿De acuerdo? Eso es muy, muy importante. Entonces, pero a veces la gente pues no lo entiende y la gente pues, no sé, pues se la pasa viendo situaciones negativas que al final de cuentas, por supuesto que va a influir en su vibración energética y por supuesto en su salud. Aquí yo tengo pacientes
que tienen la desafortunada experiencia de haber tenido cáncer o tener cáncer, y yo lo primero que les digo de una cosa muy, 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 muy dura, pero que es real, digo, el único responsable y el problema de lo que te está sucediendo eres tú. O sea, me está diciendo, doctor, que yo fui quien provocó el cáncer. Así es, tú. ¿Por qué? Pues por tus estados del no ser que son generados por pensamientos negativos que generan emociones negativas y que te llevan a una inflamación crónica y que te desarrolló precisamente un tumor. Pero hay algo bueno, así como lo pudiste provocar, también lo puedes revertir. ¿Por qué? Porque nosotros, aunque no lo sabemos, pero lo dice la Biblia, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que somos diosesitos chiquitos, creadores. ¿De qué? De nuestra realidad. Claro, Dios creó galaxias, Dios creó universo y nunca vamos a ser como Él, pero sí tenemos la capacidad creadora de crear nuestra realidad de abundancia o de carencia. Eso es bien interesante. ¿Ok? Entonces, pero ¿a poco eso va a mejorar mis molestias? Seguramente se están preguntando, ¿no? Pues este doctor está así como que bien marihuaneado, ¿no? Así decimos acá en México. Pero, por supuesto que sí, claro que sí, porque al hacer lo que tú amas en tu vida y dejas de hacer lo que no amas, inmediatamente, bioquímicamente comprobado, médicamente y científicamente, elevas los niveles de cuatro hormonas principales que son las que llamamos hormonas de la felicidad. Dopamina, endorfinas, serotonina y oxitocina. Eso está comprobado bioquímicamente, científicamente, que en el momento en que tú te sientes feliz por lo que tú haces en tu vida, aumentas estos niveles de estas hormonas y entonces empiezas a cambiar tu vibración energética. Entonces vean ustedes qué interesante. Y aquí están, dopamina, serotonina, oxitocina, endorfina, y aquí más o menos en la foto del lado izquierdo, ven más o menos qué es lo que hace cada una. La oxitocina es la hormona del amor, que se secreta precisamente cuando la mamá tiene al bebé. ¿Y qué hay entre la mamá y el bebé? Amor, amor, el más sincero amor. Endorfinas es un analgésico natural que tiene un efecto antianalgésico contra el dolor. La serotonina, control de las emociones y del estado de ánimo y del apetito. Y la dopamina activa el circuito de la recompensa, es la llamada hormona de la felicidad. Y todas estas se producen, ¿por qué? Porque estás feliz haciendo en tu vida lo que en verdad amas, así de sencillo. Y entonces dice la gente, pero ¿por qué si es tan fácil y tan sencillo? ¿Por qué la mayoría de las personas no lo hacen? Pues muy fácil. Seguramente es lo que ahorita te estás preguntando en este momento. Pues es muy sencillo, porque por todas las programaciones que recibimos cuando somos niños, como algo así que te dijeron o escuchaste, de que para tener mucho dinero tienes que trabajar de sol a sol, si no es imposible ser de millonario. Yo te pregunto, ¿de veras? ¿De verdad así es? Por supuesto que no. Ahora hay mil maneras de poder hacer muchísimo dinero sin trabajar de sol a sol. Y eso lo sabemos ya, pero anteriormente no. Y eso era lo que escuchábamos cuando nosotros éramos niños. ¿De quién? De papá, de mamá, de abuelo y de abuela. Y no lo hacían porque por mala leche, aquí así decimos en México, sino por ser malos. Lo hacían porque eso fue lo que ellos eh, recibieron y cómo fueron educados. ¿Me explico? Entonces vean cómo las programaciones son las que nos van a detener en poder hacer algo que aparentemente es muy fácil en la vida o muy sencillo. Y bueno, creo que hasta aquí mi participación, Jaime, porque creo que tú sigues. Entonces, si no me sigo y no termino. Y también aparte me gustaría, no sé si tuvieran por ahí Sí, alguna doctor. duda, yo encantado, encantado de responder preguntas. Sí, tengo algunas preguntas en el chat que se las voy a Sí, comentar para que usted pueda responder, ¿le parece? claro. Mire,
mencionan uno sobre el colon irritable, con respecto, Sí, entiendo, al tema de inflamación, ¿no? O sea, cómo se puede trabajar. Yo voy a dar contexto porque solamente dice eso, ¿no? Y el colon irritable es una pregunta, ¿no? sí. Este, Sí, el posiblemente es colon cómo lo irritable, trabajamos. el colon irritable eh, es una, es una condición o una enfermedad muy común que está directamente relacionado con el estado emocional. Por eso se llama colon irritable. ¿Por qué? Porque si tú tienes un pensamiento X, pues esto va a causar una emoción. Y habíamos hablado en el webinar pasado que el segundo cerebro era el tubo digestivo y automáticamente esa emoción se va a reflejar en una sintomatología a nivel del colon. Y esto va a irritar el colon, por supuesto. Entonces, claro que el manejo del colon irritable, por supuesto que podemos auxiliarnos de algunos, digamos, pueden ser suplementos nutracéuticos, que ahorita les va a hablar Jaime, Y de pero repente, también, doctor, doctor, disculpe, de repente usted puede nombrarlos, o sea, qué productos, y yo al final voy a hacer como que una descripción, pero puede ir recomendando qué producto también puede ser importante para ok, que la gente lo tome en cuenta. perfecto, para colon irritable lo que yo recomiendo de los nutracéuticos de HC Wellness es el complex. El complex es excelente. Son más de 20 plantas que van a tener un efecto directo a nivel de tubo digestivo. Y obviamente, pues algo muy importante es pues el manejo de la emoción, por supuesto, claro. Pero el complex nos puede ayudar de manera importante, así como el support, que tiene el support glutatión, que es el antioxidante maestro, que va a neutralizar todos los radicales libres prácticamente ahí en todas las enfermedades, no solamente en colon irritable, sino en muchas otras, ¿no? Y esa puede ser una combinación que también, les repito, hay que manejar necesariamente la cuestión emocional, eso es importante. Pero obviamente, pues también los nutracéuticos nos pueden ayudar muchísimo. Muy bien, alguna otra pregunta? Sí, tengo más preguntas acá. No nos Claro, movamos todavía. Dice, claro. si nunca se desparasitó la gente, ¿qué puede tomar o qué productos tomar? Si nunca se desparasitó. Bueno, o sea, el desparasitarse es una cuestión a veces preventiva, ¿no? Obviamente, pues va a depender mucho de qué tipo de alimentación llevas. Si comes en la calle o no tienes, o comes en lugares donde no tienen el suficiente aseo para preparar los alimentos, pues por supuesto que hay que desparasitarse, ¿no? Ahora, eh, ¿qué suplementos nos pueden ayudar para eso? Puede ser, por ejemplo, el HCC, que es el hongo shiitake, con la guanábana, el mora, heliotropo, valeriana. Ese nos puede ayudar bastante, por ejemplo, el HCC. El HCC nos ayuda mucho en las cuestiones de activar las células NK. Y estamos hablando, y ahorita si ustedes lo vieron, las células NK pues son parte importantísima del sistema inmunológico. Son las células que controlan infecciones, que matan bacterias, virus y que controlan también tumores, precisamente, tumores malignos. Entonces el HCC puede ser importante. Obviamente una buena hidratación, por supuesto, una buena preparación de alimentos de manera sana, lugares donde se tenga la certeza si vas a comer fuera, pues que preparan los alimentos con todas las medidas necesarias pues para no tomar, para no tener el riesgo de una infección, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿alguna otra? Genial, sí. Tengo una pregunta, dice. Si tengo hígado graso, ¿estoy inflamado? Y entendería también cuál sería la recomendación, ¿no? Para reducir eso. Sí, por supuesto. El hígado graso es una inflamación, por supuesto, y está muy relacionado directamente con la dieta, de qué estás comiendo, que ahí hay que tratar de tener un equilibrio entre verduras, proteína, carne y todo ese tipo de alimentos, hay que hacer un equilibrio, porque al final de cuentas, pues sí está muy relacionado con ello. Y también, obviamente, pues para limpiar el hígado tenemos los complex, el support, y que nos puede ayudar bastante dentro de los productos de HC, porque uno de los efectos tanto del complex mocha como el complex green es precisamente la desintoxicación del hígado a nivel hepática.
y obviamente combinarlo con una muy, muy buena alimentación. ¿Sí? ¿Alguna otra Gracias. duda? De Sí, nada. hay más, hay más, hay más. Sí, sí, vamos, vamos, seguimos. Está participativa la gente. Así debe ser. Eh, menciona para personas diabéticas, ¿qué órganos o sea, están afectados, ¿no? ¿Qué órganos tienen inflamados las personas diabéticas? El paciente diabético es un paciente con una enfermedad sistémica. Todos los órganos se afectan. ¿Por qué? Pues precisamente porque al elevarse la glucosa, va a vía sanguínea y llega a todas las células y daña todos los órganos, y daña los nervios, y daña los vasos, y puede haber problemas vasculares, puede haber problemas de dolor en los pies, neuropatía, etcétera, etcétera, y eso, bueno, pues tiene un efecto a nivel generalizado. La diabetes, desde el punto de vista emocional respecto a lo que estamos diciendo, es ya no hay dulzura en mi vida. Gente que en su subconsciente dice, ya no hay dulzura en mi vida. Gente que pues ya está harta de algo, de un trabajo, ya está enfadado, no sé, del marido, del esposo, de la esposa, del trabajo, de no sé, ya no hay dulzura en mi vida. Y el paciente se hace diabético, se hace diabético. ¿Qué podemos nosotros hacer trabajar ahí esa cuestión de ya no hay dulzura en mi vida? Eso se puede trabajar con técnicas de coaching, con programación neurolingüística, por supuesto, pero aparte, dentro de los productos de HC, ahí podemos usar el support, el NAD y el complex para diabetes con excelentes resultados coadyuvante, de manera coadyuvante con el manejo de la cuestión emocional. No debería de haber diabetes, y diabetes es la primera causa de muerte, de complicaciones en las personas aquí en México, la diabetes. Insuficiencia renal, problemas vasculares, amputaciones, es la primera causa de muerte. ¿Por qué? Bueno, pues precisamente porque pues, todos estos factores que les digo, y la diabetes se puede totalmente controlar, por supuesto. Muy Consulta, bien. doctor. De repente en Sí. esta parte, para que todos podamos tener contexto, o sea, si la diabetes es el inicio de cual desencadenan un montón de situaciones complicadas para la salud, normalmente, ¿qué comportamiento es el que lo ocasiona? Ya sea de tema de hábito alimenticio, ya sea el tema de pensamientos, de lo que fuere. ¿Qué es lo que normalmente usted reconoce que es lo que lo inicia, como para saber y prevenirlo, ¿no? Ya no hay dulzura en mi vida, ya están hartos, hartos, hartos de vivir. Ya no hay dulzura en mi vida, ya no me siento contento con nada. Y aquí les voy a decir lo que recomendamos, en el buen sentido de la palabra, no sean mal pensados, les aclaro, por favor. No sé, en Perú, pero aquí en México a veces la gente es muy mal pensada. En el buen sentido de la palabra, cuando tenemos un diabético y estamos diciendo que ya está harto de su vida, que ya no hay dulzura, pues que se consiga un amante, pero un amante no en el sentido de tener una persona, otra persona en su relación de pareja, no, algo que haga en su vida que ame, que le guste. Por eso le digo un amante, no sé, ir a bailar, no sé, irse a caminar, no sé, irse a viajar, no sé, algo que le dé placer, que la persona ame en su vida. ¿Para qué? Que vuelva esa dulzura en su vida. Porque esa gente es gente que está, ya, ya estoy harto de estar aquí. ¿Me explico? Entonces, Claro. si tú haces algo, yo digo, en el buen sentido de la palabra, conseguirse un amante, pues te va a llenar de alegría. Hay gente que le encanta salirse a caminar, irse a bailar, irse con los amigos, no sé. Cada quien tiene que encontrar qué es lo que le satisface en su vida para sentir que ama algo que está haciendo y que pueda controlar la diabetes. Y si a eso le agregas el support, el NAD y el complex, pues mucho más fácil. Genial. Ahora, para una persona con estreñimiento crónico, doctor, y acá de repente separarlo en dos partes, ¿no? O sea, porque me da la posibilidad. ¿Qué se recomienda para una persona solo con estreñimiento crónico? Y en este caso está haciendo la pregunta a una persona que tiene también una condición especial, que ha tenido cirugía de cervicales con 9 tornillos, dos barras, entiendo, dice, después de este padecimiento,
este padecimiento, ¿no? O sea, después de todas esas operaciones, ahora está con estreñimiento crónico. Entonces, no sé si Bueno, hay la algún primera tema pregunta especial que hay ahí. que hacer ahí es si el paciente camina. Porque un paciente que está postrado, postrado quiere decir en la cama, que no se mueve por alguna condición, una cirugía, una situación en particular, pues es un paciente que no estimula su tránsito intestinal. Ah, ya dijo que sí camina. Ok, que no estimula su tránsito intestinal. Obviamente, si el paciente camina, tiene actividad, no importa que no sea una actividad importante, simplemente que camine, cosas así. Bueno, entonces hay que enfocarse en la cuestión de la dieta, por supuesto. Necesito una dieta una dieta de muchos alimentos que lo hagan obrar, que lo hagan ir al baño y modificar esa dieta, por supuesto. Muy bueno para el estreñimiento. Por ejemplo, está el ActiPro de HC Wellness, la malteada. La malteada lo puede usar, por ejemplo, una vez al día, ya sea en mañana o noche, o en el inter, entre las comidas, y eso le puede ayudar bastante para poder ir al baño. La ActiPro también puede ser, por ejemplo, con hojas de linaza, un té de hojas de linaza igual, y obviamente en su dieta, pues darle una prioridad importante a todos los alimentos que van a estimular la motilidad intestinal. ¿Cuáles son? El ajo. El ajo, desafortunadamente, pues digo, hay gente que lo hace, ¿no? Yo no, pero hay gente que lo hace y se come el ajo así, pero lo pueden preparar en un alimento, por ejemplo, el ajo, el brócoli, el berro, el nabo, todo lo que es las verduras verdes, pues eso puede estimular el tránsito intestinal, pero la dieta es prioritaria, ¿de acuerdo? Espectacular. Sí. Doctor, dice, cuando hay dolor en la parte izquierda de la cadera, bueno, está como súper genérico, ¿no? De repente como para que haga, se imagine algo. No sé si por ahí, ¿qué se podría recomendar para los dolores No, en la parte de la cadera? en la parte de la cadera hay que ver para qué nos sirve la cadera. Pues para caminar. Entonces la pregunta es, emocionalmente, ¿no has hecho algo, no has dado el paso de algo que quieres en tu vida? Para empezar, es lo primero que nos tendríamos que preguntar. ¿Por qué? Pues porque la cadera, las rodillas, las piernas nos sirven para qué? Pues para caminar. Y emocionalmente, pues hay que ver si no hay algún bloqueo ahí de algo que yo quisiera hacer en mi vida, de un paso que quise dar y no lo hice. Ese es un primer punto. Número dos, bueno, pues obviamente hay que investigar cómo está el hueso y eso se hace con una radiografía de cadera para ver los huesos ilíacos, el fémur y ver que no haya, muchas de las veces hay ocasiones en que ya hay una lesión en el hueso y sin embargo no se sabe. Hagan de cuenta que esto en programación neurolingüística se llama el efecto cadera. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas de las veces aparece el dolor, pero pensamos que porque eh, pudiera ser una situación que va a pasar. Pero cuando tomamos la placa, puede ser que ya haya habido una fractura previa no desplazada y que aún así al paciente, porque un paciente cuando se fractura la cadera no camina, pero que haya habido, digamos, no una fractura completa, una fisura, una pequeña fisura que es lo que le está causando el dolor. Entonces, en resumidas cuentas, lo que tiene que hacer, pues es una radiografía de la cadera, de hecho, para ver cómo está y emocionalmente ver, pues si no hay alguna situación en su vida de algo que haya querido hacer esta persona y que finalmente no hizo. ¿Por qué? Porque la cadera, las rodillas, pues todo eso nos sirve para caminar, para dar pasos, algún paso que no haya dado en su vida. Muy bien, ¿alguna otra? Sí, todavía tenemos para rato, para rato. Si una persona, si una persona con el pasar del tiempo sigue manteniendo estados de ánimo negativos, ¿puede localizar alguna enfermedad degenerativa? ¿Puede localizar Por alguna enfermedad supuesto. degenerativa? Claro, por supuesto. Puede causar una enfermedad desde un cáncer hasta una diabetes, una hipertensión, una gripa, por supuesto. Miren, hay gente, se los digo porque yo tengo pacientes así, coaches, ¿no? Que en la mañana se levantan y dicen, el universo conspira, soy abundante, hoy me va a ir excelentemente bien en el día. Perfecto, eso está excelente, súper. Son pensamientos positivos que van a generar una emoción positiva.
y que la energía que estás mandando al campo cuántico es positiva y es lo que se te va a regresar. Pero eso lo hacen 10 minutos en la mañana. Pero todo el resto del día es, soy un idiota, no tengo dinero, odio a mi jefe, me peleo con la mujer, o sea, es un broncolón. Entonces, imagínense de qué sirve 10 minutos de pensamientos positivos cuando todo el día estás en una vibración negativa. Por supuesto que te puedes enfermar. Genial, gracias. ¿Qué relación tiene el prolapso de la mucosa anal con las inflamaciones ocultas y qué productos de HC Wellness son recomendables? El prolapso es cuando, a nivel del recto, cuando el recto sale por el ano. Y eso sucede cuando, cuando ya hay cierta edad, en gente adulta mayor, o cuando una mujer tiene, no sé, partos, varios partos y han sido muy traumáticos. Entonces se relaja la pared pélvica, generalmente en mujeres, y sale el recto, se prolapsa. Eso es quirúrgico. De entrada hay que operar. Digo, hay productos, digo, y para la cirugía, por supuesto que puede apoyarle los productos de HC, claro que sí. Puede apoyarle el support para la recuperación, puede apoyarle el Stormix, puede apoyarle este, eh, el NatChill, el Complex para la cirugía. Pero el problema, una vez que ya está el prolapso, hay que operar. Ok. Hay un caso acá, doctor, dice, primero lo saludan, a ver, ¿quién es? Para el saludo de Livier, dice, Livier lo saluda y le dice, tiene un hijo de 26 años y le comenzaron Ajá. crisis de epilepsia sin razón física. En este caso, ¿qué tipo de emociones o qué podría hacer y qué le podría recomendar, ¿no? Ok. En las crisis epilépticas, pues es una condición a nivel de descargas eléctricas a nivel de las neuronas en el cerebro. El producto que nos pudiera ayudar excelentemente bien ahí es el Connect. El Connect puede tomarlo, este, y también trabajar en la cuestión emocional, pues cualquier situación que haya vivido esta persona en su infancia. Eso es muy importante. Alguna herida de la infancia, alguna situación que haya vivido en particular y trabajarlo sobre eso, porque la crisis epiléptica es una hiperexcitabilidad de las neuronas. O sea, las neuronas se activan de manera exagerada y transmiten energía y esto conlleva a la crisis epiléptica, a la crisis epiléptica. Entonces, dos cosas, se puede usar el Connect y también podemos manejar la cuestión emocional en el sentido de ver si esta persona vivió alguna situación en la infancia en particular, ¿no? Eso es lo que El, podemos comentar. el GEMSI también podría apoyarnos, Sí, doctor, ahí. sí, claro, sí, por supuesto, el GEMSI también pudiera apoyar, por supuesto. El GEMSI tiene muchos efectos y uno de ellos es el relajar y disminuir efectivamente la excitabilidad, que en este caso es a nivel del cerebro y hay descargas eléctricas que conllevan a la crisis. Y sí, sí puede ser el CONECT y el GEMSI para poder controlar la crisis epiléptica. Así es. Espectacular. Doctor, un diabético con afección severa en la vista, ¿qué recomienda usted? Y también tiene neuropatía, según indica. Son las complicaciones de la diabetes. Son las complicaciones. Lo que dijimos. De productos, Support, Nat, Chill y Complex. Complex Mocho, Complex Green. Los tres. Y la cuestión emocional. Hay que buscar algo que le guste a la persona. Algo que le llame la atención, que le den las ganas de volver a vivir. Genial. Quitar esa amargura. Vamos a darle dulzura a la vida nuevamente. Sí, señor. Darle dulzura a la vida. Así es. Exactamente. Para las hemorroides, doctor, ¿alguna recomendación? Híjole, las hemorroides son la dilatación de las venas a nivel del recto. El riesgo de una hemorroide es que se rompa y sangre. Y eso es muy dramático para el paciente, porque va al baño y si hace bolo fecal duro, al momento del paso por el canal del recto, del ano, se rompe el vaso y es un sangrado y puede ser profuso, puede ser importante y eso espanta mucho a la gente. Hay que operarlas. Y salen las hemorroides
porque aumenta la presión, por ejemplo, en el caso de las embarazadas, aumenta la presión intraabdominal y eso dificulta el retorno venoso, el regreso de la sangre al corazón de la parte de abajo del cuerpo hacia el corazón y eso dilata las venas y ese es el problema con las hemorroides. Unas hemorroides ya establecidas como tal, dando síntomas, dando molestias, pues lo más recomendable es la cirugía. Y obviamente en el proceso quirúrgico, pues los productos de HC Wellness que van a facilitar y van a acelerar la recuperación, por supuesto. Genial. Para un problema gástrico por inflamación de Helicobacter pylori, tratado por 5 años y sin resultados, ¿qué productos puede consumir esa persona? Ok, normalmente el Helicobacter pylori se trata con antibiótico. No sé si ya fue el tratamiento el que hizo, seguramente ya lo realizó, pero bueno, lo que podemos de alguna otra manera recomendar ahí, pues es el HCC, por supuesto, y el support y el complex de HC Wellness. Genial. A ver, ¿y el lupus con daño renal, cómo se puede manejar, doctor? El lupus es una enfermedad autoinmune. El sistema inmunológico, que es nuestro ejército, se confunde y nos ataca a nosotros mismos. En lugar de atacar los agentes externos, como son los virus, bacterias, hongos, parásitos, nos ataca a nosotros mismos. Entonces, desde el punto de vista emocional, hay que ver qué confusión hay en la vida de la persona, porque allí el sistema inmunológico, al atacarnos a nosotros, quiere decir a nosotros mismos cuando nos tendría que defender, quiere decir que está confundido. ¿Se confundió? Y entonces acá emocionalmente, como el lupus es eso, una enfermedad autoinmune, hay que ver qué confusión hay en la vida de la persona. Vivo aquí, me quería ir a vivir allá y no me fui, me confundí. Eh, quiero mejor otro trabajo, pero estoy confundido, no sé si lo quiero, está confundido. Entonces hay que ver cuál es el motivo de esa confusión y desde el punto de vista de HC Wellness, pues lo que nos puede ayudar en este caso pues, sería el support y el complex también, ¿de acuerdo? Genial. Doctor, Juliana Albán le saluda y le dice que en su caso no tiene vesícula y Ujú, también tiene hígado graso. sí. Y en la operación de la vesícula le dejaron hematomas en el hígado y siempre tiene molestias y dolor en esa zona. ¿Qué es lo que podría recomendar para ella? Ahí podemos usar el Hemsi para bajarle quizás al estrés de la situación de sentirse con dolor y obviamente también al dolor, darle Hemsi, le podemos dar. No entiendo por qué se dejaron, dijo hematomas, ¿verdad? Sí, Habría ahí que hacer un ultrasonido de hígado para ver cómo está el hígado, porque eso de hematomas, un hematoma, cuando se llega a hacer un hematoma en una cirugía, es una colección de sangre y generalmente esa sangre se empieza a coagular y con el tiempo, después de la cirugía, 2, 3 meses, ese hematoma se reabsorbe y desaparece, ya no pasa absolutamente nada. Entonces, pero hay que ver si en realidad es un hematoma. Digo, al final de cuentas, no sé cuándo fue la cirugía, seguramente ya tiene tiempo. Lo que puede hacer es hacerse un ultrasonido de hígado y vías biliares, sobre todo para ver cómo está el hígado, que el hígado esté homogéneo, que esté bien formado, que no tenga alguna otra lesión. Porque un hematoma después de una cirugía, ya después de un año, es muy poco probable. Les repito, los hematomas se reabsorben. Y ahora, si tiene dolor, pues sí puede usar el Hemsi, por ejemplo, y para la regeneración puede usar el Support también. perfecto. Doctor, ¿alguna recomendación para personas que tienen como que, no sé qué significa ardencia? No sé si lo entiende, en las pies y las manos. Trato de entender a que es como que exceso de Ardor. calor
o que le pican, no sé. ¿A qué sería ardencia? Pues A ver si nos ayuda, puede ser doctor. ardor, ¿no? Sí, o ardor, ya. De repente es ardor en pies y manos. Ok, el ardor hay que ver si no es una neuropatía, hay que ver si la persona no es diabética, y si no es diabética y no está compensado, no está compensada, puede ser una neuropatía, sí, por supuesto, hay que ver, repito, si la persona es o no diabética. Y hay que checar también, aparte de la glucosa, cómo está su vascularidad a nivel de los pies, a ver si no tiene varices, si no tiene problemas con la cuestión del retorno venoso por sus piernas, por supuesto. Genial. Para una persona con cáncer de colon en etapa avanzada, doctor, ¿qué se podría recomendar? Híjole, primero para un cáncer de colon en etapa avanzada hay que ver que no esté tapado, hay que ver que pueda hacer del baño, porque un cáncer avanzado tapa el colon y eso no permite que avance el bolo intestinal y que el paciente pueda evacuar. Ese es el primer punto. Si el paciente está obstruido, está tapado, pues necesita hacerse una colostomía, que es sacar un pedacito de intestino por el abdomen para que por ahí pueda hacer del baño. Esa es una. Si no está obstruido, si el alimento pasa y puede hacer del baño, bueno, lo que se puede hacer pues es el cáncer de colon, si ya está establecido como tal, eh, podemos, pues los tratamientos oncológicos, el cáncer de colon es quirúrgico. Hay que operar, se puede dar quimio, se puede dar radioterapia y también manejar el coaching con programación neurolingüística, por supuesto, porque acuérdense, el cáncer en general, todo el cáncer, no estamos hablando del colon, estamos hablando en general de todo, es por una emoción generalmente de coraje o de ira que no fue manejada adecuadamente por al cabo de más de 10 años. Y combinando la cuestión oncológica, que es cirugía, radioterapia, quimioterapia, todo lo que se requiera, más la programación neurolingüística, haciéndola con el coaching, podemos tener muy buenas respuestas. Tenemos varios pacientitos ya manejados así. Ah, y aparte, si le agregamos los productos de HC Wellness, que lo hemos hecho, y aquí tenemos varios pacientitos, no sé si haya por aquí alguno en la plática, les va espectacularmente bien. Genial. Vamos a hacer, doctor, las últimas dos preguntas y amigos, las demás, con esto no les digo que no se van a responder, las vamos a anotar y en la próxima sesión del próximo viernes, en la misma hora y en el mismo canal, vamos a empezar resolviendo algunas de las preguntas que queden. ¿Listo? Vamos con las últimas dos, doctor. Claro, Eddie Pérez le saluda. Eddie Pérez, y la pregunta es, dice, gracias. para, Saludos, Eddie. para para una mujer que se le ha extirpado la glándula tiroides, ¿con qué producto se puede administrar para equilibrar su vida diaria y el tema hormonal? Ok, la glándula tiroides está en el cuello y produce hormonas T3, T4, que son las hormonas tiroideas. Estas hormonas van a regular el metabolismo de todo nuestro cuerpo, de todas nuestras células. O sea, nos van a dar energía, nos van a dar de que andemos activos, que podamos hacer nuestras cosas. Ok. Eh, de la glándula tiroides, en especial, no hay ningún producto de HC Wellness que tenga hormona T3, T4, ninguno. ¿Por qué? Porque obviamente hay medicamento de patente que sí tiene hormonas T3 y T4. Eh, la glándula tiroides también produce una hormona que se llama somatotropina o de crecimiento. Y la traducción emocional de los problemas de tiroides es que la persona no pudo crecer en algo en su vida. Algo que deseaba mucho no lo pudo hacer. O sea, no creció. ¿En qué sentido? No lo sé. Profesionalmente, en alguna situación. Ese es uno. Y obviamente eso sí se puede trabajar esa emoción. Ese es un primer punto. De los productos de HC Wellness que ya dijimos que no contienen T3 y T4, algunos que le pudieran ayudar, bueno, pudiera ser el NAT, porque acuérdense que el NAT tiene dinucleótido de nicotinamida que se usa a nivel de todas las células del cuerpo para hacer todos sus procesos bioquímicos.
Y la producción de T3 y T4 pues va a requerir también de NAT para poderse producir. ¿De acuerdo? Obviamente también necesita yodo para poderse producir y por eso el NAD puede ayudar en eso. Entonces yo recomiendo el NAD. También se puede combinar con el support y bueno, también la cuestión de trabajar la emoción de por qué o qué fue lo que pasó en la vida de la persona que no creció en cierto aspecto, que algo quería crecer y no fue posible. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, ¿no? Alguien que quiso estudiar medicina y no pudo, por ejemplo. Un ejemplo, ¿no? Y eso también se puede trabajar de ambas maneras. Muy bien. Excelente. La última pregunta que viene una pregunta compuesta de Fran Gallardo. Dice, doctor, buenas noches. Gracias por la información. Para el caso de los cálculos biliares, ¿pueden ser disueltos por algún producto de HC? Esa es la primera. El Ujú. segundo caso para varices internas, ¿qué puede recomendar para dos pacientes? Una de 73 años tiene las piernas adormecidas e hinchazón de tobillos, no puede caminar, y otra persona de 58 años solo se ve o se visualiza las varices. Ujú. Ok, la primera pregunta, yo no tengo conocimiento de que HCC pueda deshacer un cálculo. Pero bueno, aquí una recomendación. Los cálculos biliares, sí, sí son biliares, ¿verdad? No son renales. Los cálculos en vesícula, eh, cuando cuando la vesícula se contrae, el cálculo se avienta hacia el conducto cístico, que es por donde sale la bilis, es el que está el conducto de la vesícula para mandar la bilis hacia el duodeno. Entonces, cuando la vesícula se contrae, el cálculo se atora en el conducto cístico y entonces eso produce mucho dolor. Y obviamente, pues el paciente, dolor de intenso, de que dura 1 o 2 horas y que requiere internamiento, estar en hospital. Cuando el cálculo no regresa hacia el fondo de la vesícula, se puede quedar atorado en el conducto. Si eso sucede, pues se produce una colecistitis aguda, que es una inflamación aguda de la vesícula. Y en ese caso, pues hay que operar. No hay otra. Hay que operar. Ahora, si los cálculos los descubrieron de manera incidental, quiere decir que solamente se hizo un estudio ahí de ultrasonido y de repente se vieron ahí los cálculos, pero no causan síntomas, no hay dolor, que eso está muy relacionado también con el tipo de alimentación, déjenme decirles, porque la vesícula produce bilis que sirve para ayudar a la absorción de las grasas. Por ejemplo, chicharrón, carne, aguacate, todo ese tipo de cosas. Entonces, si la persona come ese tipo de alimentos, va a estimular la vesícula para que se secrete la bilis. Y si hay piedras, pues obviamente se contrae y se pueden atorar ahí en el conducto. Entonces, a lo que vamos es, si el paciente no tiene síntomas y tiene una dieta más o menos sana donde no haga que la vesícula se estimule, entonces puede intentar con productos de HC ver si hay posibilidad de que el cálculo se deshaga. ¿Qué le recomendaría yo de HC Wellness? Obviamente Support, obviamente NAD, obviamente el Complex Mocha, obviamente también el HCC y ver, ver si hay una situación en el que pudiera haber una disminución del cálculo. Pero ojo, si ya tiene dolor, y si ya eh, mm, el paciente ya ha tenido cuadros de dolor intenso que hayan requerido inclusive de internamientos, ahí sí yo les recomiendo mejor pensar seriamente en la cirugía. Ok, de las varices. Las varices son dilatación de las venas, la sangre no puede regresar al corazón porque, vamos a decir, la manera que la sangre hace que regrese que la sangre regrese al corazón es contrayéndose los músculos que apachurran a las venas y van empujando la sangre hasta arriba. Obviamente, pacientes
sedentarios, que no caminan mucho, que caminan muy poco, que no se mueven, pues la sangre no llega a regresar porque no contraen los músculos. Y en ese caso, obviamente, se puede presentar la insuficiencia venosa o las varices. Si son varices ya que se logran ver en la pierna, donde ha habido ruptura de algún vaso y ya se ha formado una úlcera, una llaga y ha sangrado, pues definitivamente ahí la cirugía es prioritaria. No hay de otra. Si no han llegado a esa complicación, por supuesto que puede ayudar mucho el NAD, mucho el NAD, que tiene un efecto a nivel vascular, obviamente también el support, y también puede ayudar el complex, y también yo les recomendaría el Stormix, que le pueden ayudar más o menos a restablecer su circulación. Y otra cosa muy importante, que eso sería como una medida general, pues que el paciente trate de caminar, trate de hacer actividad. Digo, si no puede caminar mucho, pues por lo menos que esté sentado, que mueva sus pies, mueva sus dedos, levante la pierna, la suba, que esté en actividad, porque esa es la manera en que la sangre regresa hacia el corazón. ¿De acuerdo? Excelente, doctor. Muy bien. Agradecemos a todos esta noche por todas las preguntas que se han tenido, porque han sido varias. Realmente esto también demuestra su interés por el tema de la salud y eso está genial. Y para todas las personas que hoy han venido por primera vez y que quieren mejorar su salud, les invitamos que se pongan en contacto con la persona que los ha invitado, porque el doctor nos ha dado una información muy clara de cómo mediante algunos hábitos, mediante el cambiar algunos temas en nuestra dieta, nos pueden ayudar a mejorar la salud, pero si lo complementamos y ayudamos con productos nutracéuticos que tienen una función en específica para ayudarnos a recuperar y mejorar nuestra salud, el resultado es mucho más rápido. Entonces, hasta el día domingo tenemos promociones para las personas que quieren adquirir producto. Por ahora no podemos mencionar precios porque tenemos personas de México y de Perú. Y por ahí puede ser que en uno que otro pueda estar más económico, no sé, por el tema de precio, y no queremos que nos agarremos acá, ¿no? Por decir, porque allá es más barato o porque acá es más caro, no sé, cosas así. Entendemos que son países diferentes, manejan precios diferentes por las características de cada país, pero hay promociones. Entonces, aprovechemos las promociones, porque si tú tienes un tema de salud que quieres recuperar ya, no esperes para mañana. No esperes para mañana. Tú ya escuchaste, tenemos productos que te van a ayudar con el microcirculación, reducir la inflamación, te van a ayudar a regular el tema inmunológico, te van a ayudar a corregir algunos temas también de aceleración y muchos temas ahí neuronales. Dependiendo del producto que tú necesites, ¿sabes quién te va a ayudar? La persona que te invitó a esta reunión. Tiene la información necesaria para que te dé el soporte correspondiente. Doctor, no sé si algunas palabras para despedirnos. Bueno, sí, que repito, el 99% de nosotros somos energía, el 1% somos cuerpo, y hay que trabajar sobre ello. Y se puede. Y claro que se puede, pero hay que tener la disposición. Espectacular. Usted es lo máximo, doctor. Lo máximo de lo máximo. Amigos, el próximo viernes, en la misma hora, por el mismo canal, nos encontramos para una siguiente sesión. Y si te pedimos lo siguiente, si esta información te está sirviendo, por favor, ayúdanos a que llegue a muchas más personas. Invita a más personas para que puedan tener esta información que puede ayudarles a mejorar su vida, a transformar su vida. Aquí estamos formando la comunidad más grande de bienestar del mundo y tú puedes ayudarnos con tu granito de arena, invitando a esa otra persona también para que pueda beneficiarse de esta reunión. Entonces, con nosotros, muchas gracias, buenas noches a todos. Vamos a tomarnos una foto de despedida. Por favor, les pedimos que puedan encender sus cámaras para poder tomarnos ya la fotito final de esta noche. Desde donde estemos, vemos personas, uy, desde el trabajo, algunas ya desde casita, algunos, cada quien haciendo sus cosas, pero todos
buscando información para mejorar su salud y su vida. La foto llega en 5, 4, así que tienes 3 segundos para ponerte, para Guapo. arreglarte. 2, 1, chistris, sonrían. Listo. Son lo máximo, amigos. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Chao, chao. Buenas noches.